A lo largo de la historia, pocas tierras han sido tan sagradas, tan deseadas y tan marcadas por la tragedia como Palestina, un nombre que no solo aparece en los textos antiguos, sino también en los titulares más recientes. Pero, ¿cómo puede un territorio tan pequeño provocar tantos suspiros, lágrimas y guerras? Desde los jeroglíficos egipcios hasta los discursos en la ONU. Palestina ha sido más que un lugar, ha sido una promesa, una herida abierta y una llama eterna. Hoy, en Archivos del Misterio, no vamos a tomar partido. Vamos a recorrer los rincones de su historia documentada, una historia que no necesita adornos para estremecer. Nos sumergiremos en los siglos, imperios, religiones y pueblos que han marcado cada centímetro de esta tierra, porque solo entendiendo su pasado, podemos acercarnos a comprender su presente. Mucho antes de que alguien la llamara Palestina, esta franja de tierra junto al Mediterráneo era conocida como Canaán. Y no era una tierra vacía. Allí florecieron pueblos como los cananeos, jebuseos y amorreos, tribus semíticas que cultivaban la tierra, adoraban a múltiples dioses y desarrollaban mitologías que más tarde inspirarían las grandes religiones monoteístas, a finales del segundo milenio antes de Cristo. Aparece otro nombre, los hebreos, un pueblo nómada que aseguraba haber sido guiado por un dios invisible hacia esa tierra prometida. A partir de entonces, los reinos de Israel y Judá nacen, coexisten y se enfrentan entre sí y con otros, y así comienza la eterna lucha por el control de una tierra que ya desde entonces era considerada sagrada. En el siglo VIII a.C., los imperios se fijaron en Palestina no por su misticismo, sino por su ubicación estratégica. Asiria fue el primero en arrasar el norte y deportar a miles. Luego vino Babilonia. Con una furia aún mayor, destruyó Jerusalén y exilió a la élite hebrea. Ese exilio, que marcó la memoria colectiva judía, terminó con la llegada del Imperio Persa. Ciro el Grande no solo permitió el regreso de los exiliados, sino también la reconstrucción del templo. Fue un momento de respiro, pero efímero, porque a continuación llegó Alejandro Magno y con él la cultura helenística. Los reinos griegos intentaron borrar las costumbres locales, y de esa represión nació una rebelión, la de los macabeos, que brevemente lograron independencia bajo el reino asmoneo. Pero el destino volvió a cambiar en el 63 a.C., cuando Pompeyo, el general romano, puso a Palestina bajo el yugo del imperio que todo lo devoraba. Con los romanos llegaron los años más turbulentos. El segundo templo fue destruido tras una gran revuelta judía. Jerusalén fue arrasada y rebautizada como Aelia Capitolina. Roma no solo impuso su poder, también intentó borrar la memoria colectiva de todo un pueblo, pero no lo logró. En esos mismos siglos surgía una figura que cambiaría el curso de la historia, Jesús de Nazaret, y Palestina se transformó en el epicentro espiritual del cristianismo. Con Constantino y el Imperio Bizantino llegaron las basílicas, los peregrinos, y una nueva identidad, la Tierra Santa. Sin embargo, la coexistencia religiosa no era fácil. Las tensiones entre judíos, cristianos y samaritanos se intensificaban. Aún así, Palestina seguía siendo un cruce de camino sagrado, una joya de fe en medio del caos del mundo antiguo. Pero en el año 638, otro giro sacudió la región. Los ejércitos musulmanes tomaron Jerusalén. El califa Umar garantizó a cristianos y judíos el derecho a practicar su fe. Y bajo los omeyas se construyó uno de los símbolos más poderosos del Islam, la cúpula de la roca. Palestina se convirtió en la tercera ciudad santa del Islam, uniendo las tres religiones del libro en un mismo punto geográfico. Durante siglos, bajo los califatos Abbasí y Omeya, la región vivió estabilidad y pluralidad. Pero todo cambió cuando Europa decidió intervenir. En el siglo XI, el Papa Urbano II convocó la Primera Cruzada, y lo que siguió fue una masacre. En 1099, los cruzados capturaron Jerusalén y asesinaron a miles. Durante casi un siglo, Palestina fue una colonia europea disfrazada de fe, pero no duró. En 1187, el sultán Saladino recuperó Jerusalén, y aunque los cruzados intentaron volver, nunca lograron restablecer su dominio. Palestina volvió a estar bajo gobiernos islámicos, primero los ayubíes, luego los mamelucos, y en 1517 fue absorbida por el Imperio Otomano. Durante 4 siglos, los otomanos permitieron una coexistencia relativamente pacífica entre musulmanes, cristianos y judíos. Jerusalén era pobre, sí, pero sagrada, un punto de peregrinación. Sin embargo, hacia el siglo XIX, las potencias europeas comenzaron a hurgar, por arqueología, por fe y por poder. Se abrieron consulados, escuelas, iglesias, se sembraron las semillas de un conflicto que aún no termina, porque fue entonces cuando nació una nueva conciencia, la identidad palestina moderna. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se derrumbó, y Palestina quedó bajo el mandato británico, pero ya en 1917, los británicos habían prometido a los judíos un hogar nacional en la región a través de la Declaración Balfour. Esa promesa despertó el miedo y la ira de los árabes palestinos. La inmigración judía aumentó, impulsada por el sionismo y el horror del antisemitismo en Europa, mientras unos veían la esperanza de renacer en su tierra ancestral.
Otros veían cómo su hogar en Estre les era arrebatado. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina, un estado judío, otro árabe y Jerusalén bajo control internacional. Los judíos aceptaron, los árabes no. En 1948, nació el Estado de Israel, y comenzó una guerra que cambiaría para siempre el mapa y las almas. El resultado fue trágico, más de 700.000 palestinos se convirtieron en refugiados. Para el mundo árabe fue la Nakba, la catástrofe. Cisjordania fue anexada por Jordania y Gaza controlada por Egipto. Pero los palestinos seguían sin un estado propio. En 1967, una nueva guerra cambió todo otra vez. Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. La ocupación trajo consigo asentamientos, muros, puntos de control, y la esperanza palestina quedó enterrada bajo un sistema desigual. Desde entonces hubo levantamientos conocidos como intifadas, negociaciones fallidas y promesas incumplidas. Mientras tanto, los campos de refugiados crecían, la diáspora se extendía, y el dolor se acumulaba. Una historia donde cada frontera es una cicatriz y cada acuerdo roto una herida más profunda. Hoy, más de 7 décadas después, la solución parece tan lejana como siempre. Los acuerdos de Oslo ofrecieron una chispa de esperanza, pero se apagó entre atentados y muros. Los palestinos siguen divididos entre Gaza y Cisjordania, entre partidos, entre ideologías. Mientras tanto, Israel sigue avanzando con asentamientos bajo el silencio o la complicidad de potencias internacionales. Y en medio de todo esto, personas que solo quieren vivir, estudiar, caminar sin miedo, recordar sin rabia, creer sin persecución. Palestina no es solo un conflicto geopolítico, es un espejo de lo que somos como humanidad, capaces de crear belleza y de provocar sufrimiento en la misma medida, y en Archivos del Misterio. Nuestra misión es contar estas historias sin filtros, porque no se trata de elegir un lado, sino de escuchar todas las voces, honrar la verdad, y quizá sembrar una semilla de comprensión. Si esta historia te ha impactado, suscríbete y comparte este video. Explora los enlaces en la descripción si deseas profundizar más, y cuéntanos qué otro misterio histórico deseas descubrir con nosotros, porque recordar es resistir, y entender es el primer paso hacia la paz.